Bienvenidos al Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida, y recordarles que este espacio le llega a ustedes gracias al Banco Popular en su 60 aniversario. Hoy tenemos la dicha de que el banco hace presencia a través del director cultural de su Casa Taína, a quien presentaremos más adelante, y estoy aquí de nuevo, de pitcher de relevo de mi querida hermana Angélica, en este espacio. El cine nos lleva a vidas, ciudades y casas lejanas que nos invitan a soñar. La arquitectura, cuando se convierte en ese fondo escenográfico de utopías y distopías urbanas o de singulares espacios idílicos donde se lleva a cabo la vida, se convierte en el mejor aliado de la producción para transmitir un mensaje que, con intención dramática, toque la sensibilidad del espectador en el marco de una experiencia visual y emocionalmente entrelazada. Entre el oficio de la arquitectura y el cine existe el paralelismo de cómo orquestar el proceso para apropiarse de un territorio, produciendo espacios que, por su composición, escala, colores, texturas, iluminación, ambientación, entre otros factores, transmiten efectos psicológicos que, cuando el imaginario arquitectónico interpreta de manera fiel el guión cinematográfico, potencializa la conexión del espectador con la trama y el mensaje adquiere otra dimensión. Como en la práctica de un arquitecto, el diseñador de la producción es el responsable de la estética en el cine. Responsabilidad que debe ser llevada a cabo con los mismos rigores de presupuestos y tiempo de ejecución que el oficio de la arquitectura requiere. Cuando la arquitectura o el paisaje urbano, además de trasfondo, es parte integral de la comunicación visual de la producción, se elevan los estadios cognitivos y emocionales del espectador, agregando un elevado valor a las historias individuales, colectivas, políticas, sociales, culturales, románticas, en fin, a todo el abanico temático de la pantalla grande. Y con esta introducción dejo formalmente abierto el tema de hoy, arquitectura y cine, para cuyo debate tengo el enorme placer de estar acompañado de dos cinéfilos, colegas, pero sobre todo queridos amigos, José Enrique del Monte y Jordi Masalles. Así pues, y para entrar en materia, colegas y amigos, ¿cómo visualizan ustedes el paralelismo a que hice referencia entre el acto de interpretar un guión para la creación de un set cinematográfico y nuestro habitual primer trazo con una hoja en blanco? Jordi. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo acompañado de mi amigo y hermano José Enrique, ¿no? A mí me gustaría, antes de entrar en ese tema, hablar un poco sobre la arquitectura. O sea, cuando nosotros se habla de arquitectura, pensamos en edificios, pensamos en ciudades, urbanismo y ese tipo de cosas, pero sin embargo, no hacemos el énfasis en la materia prima de la arquitectura, que es el espacio. Uh-huh. Entonces, la arquitectura, los edificios o la arquitectura como contenedor, lo que hace es atrapar el espacio y atraparlo desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista funcional, es decir, que se puedan hacer las funciones para las cuales se diseña un espacio, y el otro es la poesía que ese espacio puede transmitir. Y ahí es que está el éxito de los proyectos que trascienden, ¿no? Que realmente que son esos lugares que uno entra y tienen esa magia que uno dice como, ¿qué es lo que está aquí? Te llenan el alma. Sí, que sí que uno siente. Entonces, uh-huh. En mi caso siempre ha sido mi preocupación máxima el manejo del sentir del usuario cuando entra al espacio, ¿no? y pues desarrolla cualquier función. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cine realmente es atrapar el espacio, o sea, atrapa espacios de escenas, uh-huh. en los cuales participa gente desde diversas escalas. Vamos, por ejemplo, desde la escala urbana. Yo, por ejemplo, en mi casa siempre tengo el hobby de cuando empieza, sobre todo en esas películas que hay, que presentan esos perfiles urbanos, uh-huh. uno automáticamente identifica la ciudad, aún no la haya visitado, porque
¿Por qué? Porque hay edificios emblemáticos que dicen, mira, esa ciudad es San Francisco, esa ciudad es Boston, esa ciudad es Nueva York. La arquitectura es la fotografía, ¿no? Exactamente. Entonces, eso te ubica en un lugar, en un momento en específico, donde ya tú vas definiendo un contexto de dónde se está desarrollando cualquier película, pero después ya entra lo que es el espacio en el cual se desarrollan las escenas, que puede ser desde una sola habitación hasta lugares, plazas. Sí, a otra escala. A otra escala, a diferentes escalas, exactamente. Yeah. Entonces, entrando entonces en la pregunta que tú mencionas, yo no he tenido la experiencia de diseñar locaciones, o sea, escenografías para cine. Sí tuve la suerte de participar en el traslado de una escenografía que fue de la obra Sueño de una noche de verano, que se hizo aquí hace muchísimos años con Ramón Pareja, cuya escenografía una épica obra de los años 80. Y que le hizo Ramón Pareja, un director español que estaba aquí en ese momento. Y nosotros tuvimos que llevar esa escenografía a Nueva York, al Shakespearean Festival de la ciudad de Nueva York, y una escenografía que duró 6 meses en hacerla, Susi de Pellerano. Nosotros en 3 días tenemos que instalarla, y eso fue pues un gran reto. Una gran experiencia. Sí, diseñamos una estructura de madera para que ya cortamos unos frentes de unos carros. Entró el rigor del arquitecto como profesional para hacer eso. Sobre todo en la factura, ¿no? En cómo hacerlo posible. Y eso es lo interesante. Ahora, en un guión, pues lógicamente el guión te tiene que ubicar el lugar, y de ahí viene entonces cada diseñador, pues me imagino que tendrá su interpretación, su input, claro, para poder diseñar esa escenografía, para crear la magia que el lugar sugiere para cualquier escena. ¿Tú cómo lo ves, José Enrique? Bueno, son muchos componentes, además de todo lo que ha dicho Jordi, que lo comparto totalmente. ¿Cómo? Sí, no te sorprende, porque es así. Yo pienso que la arquitectura es fundamental para la narrativa cinematográfica. El espacio arquitectónico creado o aprovechado de la realidad es que le da sostenimiento a todo lo que se está contando. Es un personaje más. A veces un personaje primario. En algunas películas participa directamente en la arquitectura, y en otros muy sutil, muy alejado, pero está ahí, como un paisaje, como una referencia. Pero pienso que su capacidad mayor es la veracidad de la trama. Es decir, la trama se hace cierta en tiempo a partir de los componentes que tiene la arquitectura representada en un set cinematográfico. Cuando eso falla, hay una lectura que queda coja, y el lector, bueno, en este caso el vidente, el que ve la película, se da cuenta. Hay algo que no funciona. Sin embargo, hay otras películas que logran esa cohesión entre ese set cinematográfico con lo que se está narrando y el movimiento de los personajes. Entonces ahí van a entrar muchísimos otros elementos que acompañan la arquitectura. Por ejemplo, yo pienso que si nosotros vamos a ver una película como El Padrino 1 o El Padrino 2, si nosotros quisiéramos cambiarle esa escenografía a los espacios donde venían los diálogos, donde estaban desarrollándose los puntos clave de todo el guión cinematográfico, la selección como nosotros de la obra es completamente diferente. Entonces, para mí es un componente de veracidad y de adecuación de lo que ha pensado el guionista y lo que está pensando el director, que la arquitectura debe acompañar. No debe ser nunca un obstáculo, sino un facilitador de esa narrativa. Y en esa dinámica, y a diferencia de, por ejemplo, la literatura, que tú con un libro, pues te creas tu propio imaginario. Cada quien interpreta 100 años de soledad y ve a Macondo de una forma que... Esa es la riqueza de la literatura. Y ahí, cuando ya hay que hacerlo físicamente real en un set de cine, pues entonces, entre dirección, guionista, etcétera, hay que consensuar como cliente-arquitecto el cómo eso se plasma y se lleva a la realidad. Y precisamente ese rigor en el oficio es lo que ha, a lo largo del tiempo, producido
migraciones de un oficio hacia otro, y eso ocurre de una forma natural. Y de hecho, la arquitectura ha sido catalizadora de muchos buenos talentos en diferentes áreas. Sobre todo en generaciones como la de nosotros, cuando en la universidad habían 7 opciones de carrera y todo el que tenía una indefinición, pero sabía que había una vocación artística de por medio. Dice, bueno, me inscribo en arquitectura. En lo que se averigua. En lo que se averigua, y en quinto semestre se cambiaban y hacían que si esto, lo otro, lo que fuera. Y sí, fue así. Y bueno, entonces en la historia del cine hay importantes nombres que han pasado por la escuela de arquitectura, como por ejemplo Sergei Einstein, el director del acorazado Potemkin. Fritz Lang, el director de Metrópoli, que hablaremos un poquito más adelante de ella, y que me hice la tarea de volver a verla en esta espera, que salió de la Academia de Arquitectura de Viena. James Stewart, el protagonista de La ventana indiscreta de Hitchcock, que ese se graduó de arquitectura, presenta su tesis de grado, es tan fenomenal la tesis que le otorgan una beca para ir a Princeton, se enrola en el posgrado, y ahí conoce a Joshua Logan, que lo mete en la carrera del cine y más nunca se dedica a la arquitectura. O personajes como Gianfranco Corsi, mejor conocido como Franco Sefirelli, que pasó por la Academia de Bellas Artes de Florencia. O una persona que me es grato mencionarla, porque nuestro querido colega y amigo Rubén Hernández, una vez cuando me hablaba de los inicios de Minicat y Vector y todo aquello, y ese mundo en el que vive Rubén, me habló de una película, que me dijo, esa película es fundamental en la transición como al mundo digital, que fue Tron, que tuvo después una segunda parte, Tron Legacy. Aquella película que era como un set de luces y unos motores, pero todo ocurría dentro de un mundo cibernético. Y Joseph Kosinski, que se graduó de arquitectura, en el momento en que el uso de los modelos 3D en arquitectura empezaban a aparecer, y él lleva eso hacia la industria del cine, y hace su vida dentro de ese género que en los años 80 estaba empezando a nacer. Y bueno, para ir entrando entonces en diferentes temas que vinculan una cosa y la otra, tú mencionaste, Jordi, los espacios, y hay directores como por ejemplo Hitchcock, que tiene en su obra un común denominador, y es que él tiene que crear un espacio donde habita el misterio. Y eso lo vemos en películas como Psicosis, La ventana indiscreta, La muerte en los talones, donde en esa película el set es una interpretación de la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Ni siquiera era una edificación real, y todavía al día de hoy está considerado uno de los mejores sets de la historia del cine. Y obviamente la arquitectura ahí jugó un papel fundamental. Almodóvar, claro. Tiene un particular universo estético que te va llevando desde la fascinación del universo femenino a los detalles en la decoración, pero siempre conjugando los objetos vintage, la aparición del rojo como un elemento que siempre está en sus espacios y que es una marca, un distintivo de su sello como cineasta.
o Quentin Tarantino en Pulp Fiction, que te lleva a la estética del cómic a un enlace muy fotogénico, con estilos de arquitectura, con moda, con carros, con música. Y también, para mencionar otro director, y le dejaré ya la palabra a ustedes para que abunden sobre eso, que interpretan, como mencionaba Jordi, que no es solamente edificios, es el espacio y el espacio urbano y el feeling de la ciudad, que no todo el mundo lo sabe retratar igual. Y en este caso, Woody Allen posiblemente ha sido uno de los directores que mejor ha retratado la cotidianidad de Nueva York. Y tú mencionaste ahorita, José Enrique, El Padrino. Yo haría también un shout out a esa película, porque El Padrino realmente te enseña también otra época de Nueva York que fue anterior a la de Woody Allen, pero te permite conocer ese momento en que había una migración masiva de Europa hacia Estados Unidos, huyendo de la guerra, y esas etnias italianas y de diferentes partes de Europa, cómo se iban conformando todavía hasta el día de hoy. Y eso es Estados Unidos. En Estados Unidos hay un barrio judío, hay un barrio dominicano, un barrio puertorriqueño. Y esos directores han sabido interpretar ese sabor de lo que esas diferentes culturas en esa ciudad de Nueva York han podido. Sí, sin la arquitectura no lo pueden lograr. Sin la arquitectura no lo pueden lograr. Con el diálogo, pero a nivel espacial tiene que estar arquitectura presente, si no, no hay relación con las etnias. Bueno, pero hay muchas cosas que podríamos decir. La arquitectura para el cine en el plano, por ejemplo, historicista, que requiere demasiado conocimiento para tú tratar de traer a colación una representación de una época que ya no hay testimonio, sino simplemente los datos que tenemos y los estudios de arquitectura. Pero también tú tienes las futuristas. Entonces ahí las futuristas tienen el problema de que tú te imaginas un futuro lejano, pero ese futuro lejano, cuando llega a la cercanía de ese futuro lejano que se pensó, resulta que es totalmente diferente a como al final terminó siendo. No es veraz, es una imaginación. Y sin embargo hay autores que cuando tienen ese problema, entonces, como en el caso, por ejemplo, Dune, fíjate que es futurista, pero el director es tan hábil que la arquitectura la puso neutral, incluso la puso hacia atrás. No una arquitectura que denota un futuro no llegado, sino un futuro conocido, ya como episodio conocido de la arquitectura, que funciona muy bien en la narración, para no arriesgarse a que quede obsoleta la película en sí misma, ¿no? O sea, que son trucos que hacen los directores. O, por ejemplo, la relación directa que hay entre el cine de terror, el cine de suspenso, con la arquitectura. La mayoría de esas películas abogan por unos edificios que son victorianos del siglo XIX, bien oscuros, bien lúgubres. Recordemos el caso de Others, Los Otros, de Nicole Kidman, que hay, tú sabes que hay una relación entre el edificio, la vivienda y el color y el ambiente y todo eso, con una casa estilo victoriano. No se te ocurre hacerlo en una casa de los años 50, en los años 60, la trama cambiará muchísimo. No, y eso me trae también a la película The Shining. The Shining. Claro. El Resplandor, ¿no? Con el hotel ese. El hotel y el pasillo largo. Sí, los laberintos. Era un edificio que inspiraba el terror, esa soledad, ese misterio. Esa sensación de soledad, la arquitectura. Yo tenía como 13 años cuando vi esa película. A mí me dio un miedo esa película. O películas que también manejan cosas que no tienen definición, como por ejemplo Hair. Tú sabes que está en un tiempo que es un futuro cercano, pero quien te da esa sensación ni siquiera es la tecnología de lo que trata la película, es ese ambiente, la arquitectura, el colorido, la apertura, la ciudad, cómo se maneja, el movimiento de las personas. Eso es parte de la arquitectura también. Y también tenemos que mencionar a Blade Runner. Blade Runner. De Ridley Scott. Un punto de inflexión. Exactamente, es un punto. Y últimamente, la película Inception. ¿Te acuerdas de Inception? Que ese sí ya la arquitectura es protagonista, porque es la trama de la obra. O sea, cuando tú pasas de un nivel a otro nivel, la arquitectura es la que está transformándose como el tiempo se va derritiendo, entonces la película toma la arquitectura y la descompone también. Entonces eso es fantástico. O sea, definitivamente la relación entre la arquitectura y el cine es inseparable.
Así es. Inseparable. Totalmente. Sí, hay un precedente al cine, y lo tenemos en la ópera. La ópera, que es una especie de teatro en movimiento que tiene casi todos los componentes de la... Que va relatando una historia. Que va relatando una historia y cambia de escenario, primer acto, segundo acto, tercer acto. Pero fíjate que la arquitectura de lo que está narrando la ópera tiene una vinculación. Sin embargo, cada apuesta del director escénico de una ópera, él cambia la escenografía. No es una escenografía que siempre es la misma. Y últimamente, los grandes arquitectos, los que nosotros admiramos haciendo arquitectura, están contratados a cada rato para hacer escenografías en óperas tradicionales como La Traviata y todo eso. Y tú ves a Herzog de Meuron y cualquiera de ellos están haciendo escenografías que compiten con la fama de la misma puesta en escena, que ya es una obra de arte. Y ahí cambia el tiempo y todo eso. Es muy interesante. En el cine se fija porque la imagen quedó fija para esa realización hasta que no venga una segunda versión, como el caso de Dune, que hubo una versión de los 80 y ahora una versión de los 2000 y tanto. Entonces ahí la trama juega también una interpretación distinta, y es la arquitectura. No, incluso llevando esas óperas a niveles futuristas también. A niveles futuristas también. Incluyendo, o sea, hasta eso ocurre, claro que sí. Y nosotros como arquitectos podemos ver una película y saber cómo es el espacio. Sabemos el pasillo donde está, las habitaciones donde está, la segunda planta. Nos la imaginamos nosotros como espectadores de la película. Tenemos quizás ese guiño que tenemos que hacer. Y hay algunos que se nos quedan grabados sin haber visto nunca una planta, ni haber visto una maqueta. Por ejemplo, Friends, la famosa serie norteamericana. Nosotros sabíamos exactamente cómo estaba, y si te dan un papel, tú como arquitecto Baroa, tú haces el sketch y te acordarías de cómo era. Entonces han llegado a ser memorabilia. O sea, ahora las plantas de las series tradicionales se venden porque ya son un referente. O sea, una cosa que fíjate la fuerza de la arquitectura. Que a propósito de, creo que fue el 25 aniversario de Friends, que se juntaron los integrantes antes de que lamentablemente falleciera Joey. Hicieron aquel especial de 25 años después, por decirlo. Y en él, pues una parte fue ellos volviendo al set y la emoción que ellos sentían, porque algunos de ellos no habían vuelto nunca. Y se pasaron 10, 15 años, no me acuerdo cuánto tiempo, yendo religiosamente a hacer un horario de trabajo intenso para estas filmaciones. Y como dices, eso se conserva ya como un landmark del cine. Y es interesante que en la revista Arquitecto hay un artículo de Río dos Santos, que es otro de los locales arquitectos como Ico, que del mundo de la arquitectura ha pasado al cine, ¿no? Rui fue alumno mío en la universidad. Y que a través de la ley de cine, pues han encontrado ese espacio y están haciendo trabajo fabuloso. Y en ese artículo de él había una plantica de un set que tú veías la planta y te dabas cuenta que no tenía la funcionalidad lógica de una casa, pero sí tenía la lógica de que este tiro es para tal escena, la escalera está aquí porque esta es otra escena, y quizá una cosa no tenía relación con la otra, pero es ese dominio de ambas cosas que te permite eficientizar, racionalizar la creación de un set que posiblemente, como el de Friends, Seinfeld, qué sé yo, del otro lado de la pared queda el bar, y del otro lado es un apartamento, pero todo se usa en función de la estrategia cinematográfica. Bueno, porque el guión consta de lo que se llama el storyboard, que es precisamente dibujos el mood board de nosotros. Exactamente, nuestro mood board es el storyboard en el cual se dibujan las escenas y aparecen, y entonces de ahí es que surgen. Debe ser interesante trabajar en ese tipo de proyectos, y lo digo porque en estos momentos yo estoy vinculado a un documental que circunstancialmente vamos a realizar, y ya he tenido la experiencia de lidiar con un guionista, un super guionista y un super director, y hemos tenido ya reuniones de creatividad, como ellos le llaman, y ha sido muy interesante porque, a pesar de que yo no soy del ramo, vamos a decir, es un trabajo en colaboración. O sea, todos hablamos, todos opinamos, mira qué bien, sí, esto, lo otro. Entonces,
me imagino que debe ser muy interesante trabajar así, pero también debe haber el otro extremo, ¿no? El director que viene ya con su rigidez y porque como en los clientes en nuestra profesión debe haber de todo. Claro. Tenemos super clientes, tenemos clientes que quisiéramos no haber encontrado nunca o quisiéramos salir de ellos para siempre, pero no debemos o podemos. Entonces, debe ser interesante. Así es. Y me imagino que también hay otra figura que no necesariamente es el arquitecto, pero que incide de manera directa en lo que se produce entre una cosa y la otra. Y por lo que mencionabas de las películas futuristas, como Star Wars, o sea, yo asumo que el preguión gráfico de ese mundo que se construirá de nuevo, ese imaginario que hay detrás de los diferentes personajes, los diferentes ambientes de los diferentes personajes, planetas, hábitats diferentes de los planetas, naves, o sea, un sinnúmero de cosas que a su vez es espacios que estás creando, pero son ya también objetos dentro del espacio, que entonces requieren de que no solamente haya la visión del arquitecto, sino la del artista gráfico que van entonces entrelazando una cosa con la otra. Pero se vuelven también, algunos se vuelven como cliché, o sea, de repente tú tienes que todas las películas que son de ciencia ficción, cuando están en la nave y todo eso, tienen referencia a Star Trek de los años 60. Entonces tú ves que son evoluciones de lo mismo. El mismo pasillo, la misma sala cerrada, todo. Las mismas puertecitas. La misma puertecita que se abren así. Todas, la Guerra de la Galaxia, todas las versiones. Y tienes todas las demás que han venido, son la misma cosa. Hay una también que no hemos mencionado, también de Nolan, de Christopher Nolan, la siguiente de Inception, la que era Interestelar. Esa también es muy interesante porque se maneja también el espacio-tiempo. O sea, el concepto de espacio-tiempo, que es una concepción física, de la física, la ley de la física, que la entendemos en papel leyéndola, pero no la comprendemos. Es difícil comprenderla. Y ahí hicieron el intento. Unos espacios que eran como el salar de Bolivia. Recuerda cuando se deformó, que él estaba en un plano y la niña estaba en otro, Esa representación del espacio-tiempo es una cosa fantástica. Y eso es la arquitectura, que es realmente descompuesta, o sea, despiezada, si podríamos decirlo. Pero hay otras cosas también que son menos complejas, pero siempre son maravillosas. La producción de Barbie. Barbie nos da un mundo que no es animación, no es muñequito, pero tampoco es película, se queda en ese intermedio. Fíjate que las escalas son diferentes, pero ahí hay una veracidad de lo que se está narrando en el mundo imaginario de Barbie. Eso es una apuesta de arquitectura impresionante que no tiene precedente. Tú vas a ver también El Señor de los Anillos. Y que pudo haber sido un gran cliché si el dominio de la estética no estaba bien controlado. Bien controlado. El movimiento, las caídas, ¿te acuerdas? Que tú estabas en ese mundo imaginario y tú llegaste a un momento que lo creías a sabiendas de que tú estabas en una ficción, o sea, era completamente una ficción. Y se despojó el arquitecto, el productor escenográfico, de todo referente a un mundo infantil y creó algo nuevo, algo completamente distinto. Y creo que eso fue lo que le impactó a la generación que vio Barbie, más allá de ser un personaje de las niñas y de los niños, ¿no? También tú vas a ver como películas como El Señor de los Anillos, una gran apuesta a la arquitectura, aquel momento de la espera del famoso castillo donde estaban esperando que al otro día venían los oponentes, y esa noche lúgubre, ese silencio esperando, y es cómo se comportó esa arquitectura vista de un plano lejano y después el plano interno. O sea, ahí es impresionante. También Harry Potter nos puso a pensar la posibilidad de una arquitectura que no es real, la materialidad de la arquitectura, cuando tú abres una puertecita y de repente hay un mundo en esa puertecita. Hasta el punto de ya podemos conocerlo en Disney. Exacto. Es impresionante. Y todo eso es la arquitectura. Ha tenido tanta fuerza que se han hecho mundos de fantasía. Así es. Y también la creación no solamente de arquitectura, por eso al principio hablé de espacios, más que de arquitectura, porque también la creación de mundos, Avatar tiene una cantidad de espacios y de lugares definidos que no son los tradicionales espacios arquitectónicos, vamos a decir, pero
pero la magia con los lugares que crea son impresionantes. Sí, realmente. Son impresionantes. Es increíble. ¿Tú sabes que otro componente del espacio es importante para la película? Los automóviles, los elementos de movilidad. Ahí te da un punto del tiempo, el tiempo exacto. Y a veces entonces en las películas futuristas tú ves cómo quedan obsoletos los automóviles, porque lo hacemos con los patrones de ahora, cuando evolucionamos quedaron que no fue la versión que debió suceder. Mientras que la arquitectura no, la arquitectura es siempre actual en ese sentido. Ahora que mencionas lo de los autos, acabo de ver la película, la brasileña, la que ganó, ¿cómo que se llama? La que ganó el Oscar a la Still Us. Sí. Aún estoy aquí. Aún estoy aquí, que la vi precisamente en estos días, y precisamente lo de los automóviles me sorprendió porque todo eran Volkswagen. Y realmente el Volkswagen se fabricaba en Brasil. En esa época, lo estamos hablando de los 70, y había algunos carros viejos. Incluso vi un que a veces pasa en la realidad. El otro día estaba yendo de Punta Cana y había un vehículo que nos pasó con un color verde tan raro que después cuando nos paramos en Xiscabab lo vi y míralo ahí el carro, qué sé yo qué, y me pasó lo mismo en la película. Había uno de esos Volkswagen que tenía un color verde extraño, y ese vehículo yo lo vi estacionado en una escena adelante, en otra escena lo vi caminando, y ese mismo vehículo lo usaron en varias ocasiones, y eso es un error de producción en cierto sentido, porque uno, por lo menos uno que se fija en ese tipo de detalles, pues te das cuenta, concho, que es verdad. Habían pocos, parece que, o pocos que se movían, ¿no? Entonces eso también es interesante, lo de los vehículos. Yo siempre me fijo mucho en eso. Ahora que mencionas eso de la producción, también hay un consultor, hay una asesoría que existe para realmente encapsular el espíritu de una época, de un estilo, de una manera adecuada, que como en esa película, por ejemplo, te adentra en los años 70, lo mencionamos en el podcast anterior con Isidro García, en esa estética de los 80, por lo que ves de los muebles, la moda, los carros, etcétera, la música que se escuchaba, que es magistral. Pero también cuando te bajas a series, por ejemplo, como Juego de Tronos, el scouting de locaciones, porque no son sets, son locaciones reales, de pueblos reales, medievales, y que te viven saliendo en los reels de las redes, y tú dices, aquí se hizo tal escena, y yo que vi todas. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque la fuerza que tienen lugares reales es impresionante. Claro. Versus tú fabricar un set para recrear una cosa. Cuando tú trabajas con ciudades reales, con lugares reales, esos lugares logran transmitir esa magia porque la tienen. Exacto. Porque la tienen. Y lo único que hay que saber es cómo recogerla, y de eso se encargan ya los directores de fotografía. Porque no hemos hablado de otro tema muy importante en la arquitectura y el cine, que es la luz. Claro. El manejo de la luz. O sea, la luz es fundamental en generar el ambiente. O sea, con un mismo set, con 3 tipos de luces, te transmiten 3 sensaciones distintas. Y eso es muy importante. Sí, es importante. Y también el cuidado con los elementos que tienen que ver con el espacio, o sea, todo lo que tenemos aquí, el tipo de vaso, los objetos. Los objetos. Hay un cuidado. Hay una serie que fue muy famosa, Downton Abbey, que era sobre el principio del siglo XIX, y era de una familia muy rica de Inglaterra. Pero yo vi entrevistas de la producción ya del set y todo eso, y el cuidado de ellos era cuando tenían que hacer los cortes. Entonces, cómo debían quedar cada una de las piececitas y la posición de los actores en el espacio. O sea, tú te paraste ahí, es ahí que tú te tienes que seguir para que empalme. Eso se llama producción. Y la veracidad histórica. Es decir, si Jordi sale con una camisa que tiene esos 2 botones, había una persona que verificaba si en el momento que yo estaba representando se usaban camisas ya con 2 botones. Te comento que entonces, era una serie que tenía asesores del siglo XIX. Exacto. O sea, para las vajillas, todo eso.
impresionante. O sea que no solamente es el espacio, que es lo que nos atañe a nosotros como arquitectos, sino todo lo que está incluido en ese espacio, que es lo que está relacionado con la narración. Un recuerdo jocoso que a propósito de eso es aquella escena de la película de Peter Sellers, la fiesta inolvidable, cuando él la piscina, sale al principio en la película que están filmando en la India y se le sube la mano y tiene un reloj y el director casi le da un infarto. Esa es una de las grandes comedias de toda la historia. Y ahora hay mucha facilidad con la inteligencia artificial, que se reproduce en los espacios sin que tú tengas algo real. Pero pensemos en Ben-Hur. Ben-Hur en los años 50, cuando tuvieron la escena del estadio, del hipódromo, donde iban dando vueltas y la escenografía. Todavía al día de hoy es una de las grandes producciones de la historia del cine. Es una cosa increíble. Así. Y el movimiento de la cámara, no vamos a entrar en eso porque Cleopatra también. O sea, esas producciones han sido impresionantes. Los 10 mandamientos. Sí, increíble. Y bueno, entrando ya en la singularidad de elementos arquitectónicos característicos como la vivienda. O sea, hay películas como la Parasite de Bong Joon-ho. O sea, esa película a mí me dejó, como dicen los españoles, me flipió. Porque qué estética tenía aquella película. Bueno, hace unos años hubo la que ganó el Oscar, la coreana. Esa es Parasite. Parasite, que no estaba oyendo bien de aquí. Sí, esa película, bueno, eso fue una película, un edificio falso. Exacto. El diseño de la casa se hizo para la película. Fue real, escala 1 a 1, todo con los jardines y todo el mundo. Y cuando terminó la película, la demolieron. O sea, que fue y la idea, la intención era potencializar las diferencias sociales entre esa chica del servicio que venía de un ámbito más humilde. Un sótano donde a entrar a aquel espacio avant-garde, modernista, ultra contemporáneo. Fabuloso. Y bueno, otras como La Casa del Lago, con Keanu Reeves y Sandra Bullock, que ese setting o sea, de las... te provoca la misma sensación de tú estar frente al mar, frente a un gran paisaje, porque la serenidad y el relajamiento de aquella casa cristalada en una trama en la que en la realidad nunca se juntan los personajes, pero todo ese imaginario de si tú estás aquí o si estuvieras aquí en ese espacio, pues fabuloso. Como también fabuloso en su momento fue Lo que el viento se llevó. O sea, claro, Lo que el viento se llevó. Eso, llevar esta arquitectura victoriana y mostrarte cómo era la vida de estos grandes hacendados en el sur, pues sin lugar a dudas son retratos de episodios importantes en culturas como la americana, que retratan épocas y conglomerados sociales muy particulares. Y que cuando la mencionas me recuerdo también de Green Book. Sí, claro. Que es interesante, la del músico negro, ¿no? Que se va con sus dos blancos a hacer un recorrido por el sur a nivel de reto casi, cómo va pasando de edificio en edificio, ¿no? De lugar en lugar donde va tocando y todo ese transcurrir de esa gira, ¿no? Y pienso que nosotros, en nuestra locación dominicana, debe haber mucha dificultad para los directores nuestros utilizar arquitectura cuando es arquitectura de época, porque nosotros tenemos un discontinuo en la historia de arquitectura que hace falta para contar la historia de la narración. Si tú quieres hacer una película de época de Trujillo que les encanta al público, ¿qué tú eliges? ¿Cuáles son los referentes arquitectónicos que tú utilizarías para filmar la película o para replicar lo que pasó? Entonces no hay ese sustrato, ese sustrato se ha perdido, esa atmósfera de la arquitectura de la época y de los ambientes urbanos de la época no se tiene. Fíjate que en la película de Jack Veneno,
que cuando Jean Veneno vienen del pueblo de donde vienen y se insertan en Santo Domingo en los años 70, finales del 60 y principios de los 70, que caminan por la avenida Mella en la película. Recrear la avenida Mella de los 60 o los 70 es una dificultad para los directores y para los arquitectos que trabajan en ese set. Tú me dirás, bueno, se construye, pero ¿cuáles son los referentes que tú tienes? Cuando la memoria cambia, no hay preservación de esos hitos arquitectónicos. En lo que el viento se llevó, hay cientos y cientos de haciendas del siglo XIX que están en pie todavía y que se conservan y que siguen viviendo personas. Y además tú tienes todo un catálogo en los archivos de arquitectura y urbanos donde esa casa que pertenece a Guaroa Novoa, a Jordi Masalle, era así o así, estos eran los planos, incluso hay imágenes, tanto plástica como fotografía. Entonces, cuando un arquitecto le encarga una película tipo Lo que el viento se llevó, va a buscar esos referentes y va a representar una realidad, que es lo que dijimos al principio, la veracidad de la trama. En República Dominicana, me imagino que hay mucha dificultad. Fíjate que la mayoría de las películas nuestras, por no decir todas, porque hay muchos tipos de películas, hay muchos espacios abiertos. Sí. Cuando le pasó al hotel, la que hicieron ahí del hotel de José María Cabral, Hotel Copelia. Fíjate lo difícil que fue ellos representar el año 65 en la ciudad colonial con los americanos aquí. Esa locación se logra, pero ¿sabes? Entonces, cuando hay una escena en la misma calle, en la Padre Villini fue que filmaron, es la Padre Villini de ahora, o sea, no es le ponen un colorido, pero no tiene referencia. Requiere una producción de mucha inversión. El Padrino la aguantaba. ¿Y a quién tú le preguntas? Tú siendo director, si tú no tienes un conocimiento de la arquitectura con un proceso histórico, tú vas a falsear. Entonces la trama entra en falsedad. Y el que es exigente... Que posiblemente, justamente interrumpa, si tú le dices quizá a un joven director de ahora que maneje el ambiente de la Mella para la película Veneno y esa persona, por su generación o lo que fuera, no tiene en su registro aquella invasión de letreros que había sobre la calle en la Mella, la Duarte, el Conde, que llegó un momento, bueno, que hubo que legislar porque era que ya tú ibas manejando abajo de los letreros. Claro. Y eso es ya... para nada es imposible, muy difícil de recrear en estos momentos. Lo que pasa es que un director serio realmente haría una investigación. Porque el tema es que dónde tú buscas la información. O sea, ahí es que volvemos. Es un fallo que no es del cine. Eso no es del cine. Es un fallo de nosotros como sociedad, que los referentes los hemos ido sustituyendo y después no quedan esos componentes. Y no solamente eso, que los hitos los hemos ido destruyendo, claro, y no hemos guardado, ni siquiera los hemos registrado. Porque, por ejemplo, cuando tumbaron el Hotel Jaragua, yo siempre me quejé de que, bueno, si bien la demolición del Hotel Jaragua era inminente por razones de factibilidad, de negocio, todo lo que tú quieras, pero yo quería que se hubiera organizado una despedida noble del Hotel Jaragua, es decir, hacer un levantamiento, hacer todas esas shows que hacen ahora con iluminación y que hacen un show para el lanzamiento de productos y de eventos, ¿no? Porque la despedida de un proyecto como el Jaragua, que fue un hito en la arquitectura. Yo tengo una anécdota del día de la demolición del Jaragua. Bueno, entonces eso debió haberse hecho un buen levantamiento fotográfico, planimétrico, hacer todo un espectáculo para despedir un hito, pero realmente le entraron a dinamita y ni se movió cuando le metieron la dinamita. Sí. Déjame decirte que yo estaba ya presente en el malecón y al lado de mí llegó un grupo con neveritas, sillas plásticas, porque todos fuimos a ver caer el Jaragua. Y cuando empezaron esas explosiones fallidas y el edificio ni tosía, el grupo que estaba al lado de mí se pararon y dijeron: vámonos para José Contreras, que en la voy a estar tirando y debe estar mejor que... Si, por ejemplo, como guionista, hablamos de los guionistas dominicanos, tú quieres hacer una trama que se desarrolle en la época de Horacio Vázquez, por decir un nombre. Sí.
cómo ese guionista y cómo ese director van a esa realidad de esa época, dónde lo ven, dónde lo visualizan. Es muy complejo eso, muy complejo. Así es. Tendría que irte tal vez a algún pueblo, ¿verdad? Donde haya entonces, algún recoveco del lugar donde pudiera... La grandeza del cine mexicano, el cine norteamericano y las grandes producciones es el que, cubano que tiene hay una continuidad en esa narración urbana y arquitectónica con la narración del escritor. O sea, hay una buena relación en ese sentido que nosotros la hemos descuidado, la hemos perdido y nos dificulta. Que en esa misma línea entonces podemos citar a Goodbye Lenin, aquella película que te retrataba el momento en que cae el muro de Berlín y el tipo de la Alemania del Este que empieza a ver cómo se transforma ese mundo austero, sin publicidad del socialista, a los grandes letreros, a la transformación de la ciudad. A la bonanza. A la bonanza, sí, del capitalismo. Claro. Y el contraste y la actitud del tipo cuando cruzaba a la otra Alemania que él no conocía, porque era un mundo completamente desconocido para sus ojos. Claro. Por ejemplo, una película que es maravillosa para arquitectura fue Roma, la mexicana. O sea, ese director agarró y reflejó la verdad de ese momento y tomó referencia al periódico de la ciudad, el triciclero que pasaba por ahí, el sonido de lo que deambulaba, el detalle de los pisos, todos los pisos, todo. Y buscó las mejores piezas. La misma pieza, la iluminación, el ambiente, la atmósfera. Como nosotros creo que a los directores de aquí les daría mucha dificultad lograr eso. Sí. O sea que ahí nos damos cuenta de lo importante que es el vínculo de la preservación de la memoria con relación a la creatividad del cine también es importante. ¿Qué más, Guaroa? Vamos a ver. Hay mucho. Es que el cine tiene más de 100 años. Sí, hay demasiado. Y bueno, quizás para entrar... también tendríamos que decir que no podemos limitarnos al cine. O sea, así como mencioné ahorita Juego de Tronos, o sea, ya están apareciendo series. La serie. Que son referentes en términos de cómo manejan los espacios y cómo la arquitectura está presente como un trasfondo inteligente y con un fin muy marcado en la producción. Y no debemos dejar de mencionar también que la arquitectura ha sido llevada a la pantalla a través de documentales importantes y que ya digamos haciendo el rol inverso, quien quiera conocer un poco del mundo de la arquitectura, hay directores importantes del cine que han recogido episodios de la arquitectura internacional a través de documentales que le invitamos a la audiencia del Poncho Morado a que se pongan a ir a googlear y por ejemplo hay uno muy interesante, se llama My Architect, de un arquitecto norteamericano, Louis Kahn, que es fabuloso, pero también figuras icónicas como Gaudí. Hay documentales preciosos que versan no solo de la arquitectura, sino la obra, la persona. Y también películas memorables que mal usan el término arquitectónico, como The Brutalist, el brutalista, que para mí... Una gran decepción para mí. Sí, para mí, o sea, yo pensaba que íbamos a ver algo que tuviera que ver con la arquitectura brutalista, que es espectacular, y lo que fuimos a ver realmente fue una muy buena película de un personaje que circunstancialmente era arquitecto, que viene escapando, ¿verdad?, de todo lo que es el Holocausto y todo allá, y una persona que viene que viene dañado de fábrica y que nunca pudo repararse. O sea, fue tan fuerte con lo que él salió de allá, que él no pudo recuperarse. Y el término brutalista realmente pone un primer ejemplo, que es unos interiores que lo hacen salir hasta en revistas, que de brutalista no tiene nada, porque es totalmente minimalista.
bueno, no lo mejor que tuvo la película. Sí, y después pues la referencia a ese gran edificio, que eran 3 edificios en uno, que quería hacer 5 cajas de zapatos, una arriba de otra. Espantoso. Entonces realmente sí, fue como arquitectura fue una gran decepción, como película fue buena. Okay. Y una oportunidad que se perdió para llevarle a ese gran público una información de qué es el brutalismo. Claro. Porque precisamente ahora que tú lo dices, Isidro García, Isicine, nos juntamos en mi oficina, que fue para yo enseñarle un proyecto, y me comenzó a preguntar de arquitectura brutalista. Aproveché para explicarle, y cada vez que encuentro ahora un artículo de arquitectura brutalista se la envío, y hoy por hoy yo sé que Isidro es un experto en arquitectura brutalista, porque me he encargado entre otras cosas, por supuesto, entre todo lo que él hace, pero quiero decir que eso era lo que esperábamos, o sea, poder mostrar un poco al mundo lo que fue la arquitectura brutalista, ¿no? Es así. Bueno, también hay películas que cuentan la historia de la arquitectura secundariamente, como Gangs of New York, que es una película que se desarrolla en los inicios de lo que fue Nueva York, desde cuando estaban los holandeses y después cuando vino la gran inmigración del siglo XIX y se fue convirtiendo en esa urbe maravillosa que conocemos hoy en día, que es uno de los núcleos urbanos que tiene mayor potencial de arquitectura que hay. Y ahí la película lo va colocando, o sea, ese ambiente lúgubre de ese Nueva York sórdido, lo cuenta bien la escenografía, la arquitectura. Sí, claro, ¿no? Y te hace ver de que ciudades como Nueva York, en su momento... no fueron en Nueva York de hoy. Tuvieron la 42 de nosotros de hoy, o sea, y coexistían. Exacto. Y ahora que tú mencionas eso, hace unos días de estas cosas que le salen a uno en las redes, vi... el momento final de una serie mundial que ganan los Yankees con Reggie Jackson en los 70. Sí. Y cuando se termina el juego, o sea, el play entero se tiró para el estadio, porque así era que se celebraba cuando tú ganabas. En el terreno de juego. En el terreno de juego. Y habían 5,000 gente con todos los jugadores. Que ya pero así era el baloncesto, así era la pelota aquí, o sea, era la costumbre. Claro. Y tú le dices eso a un hijo de nosotros y no te lo crees. No, son muy organizados. Sí. Cuando yo tenía tu edad, ellos se tiraban al terreno. Sí. O sea que y en las películas y en los documentales, fíjate que cuando el espacio como contenedor de una época y de un momento, cuando hacen los desfiles en Nueva York, cuando se terminó la Segunda Guerra y venían los soldados, ese desfile, no lo hacían en explanada, no lo hacían en un estadio, lo hacían en las calles de Nueva York, con los edificios en altura. Te daba una sensación de que estás en un lugar ya de otra condición, que no es la guerra. El futuro está representado por los edificios y por la urbanidad, y eso es una cosa impresionante. La arquitectura sigue siendo protagonista. Y una que marcó un antes y un después, Jordi, también fue Matrix. La matriz. Sí, claro. Eso es otra cosa, porque ahí ya vimos un espacio también relacionado con la tecnología. Recuérdate que esa es una película de culto. Icónico, aquella caída de los algoritmos, que terminó siendo como arquitectura, y ya nosotros lo vemos como parte de un decorado. O sea, eso es algo que nos dio como un sello, que la arquitectura fue nueva en ese momento. Que en eso también, cuando tú la mencionaste, Blade Runner fue un parteaguas en los años 80. O sea, que a ver aquella ciudad... cuando todavía no nos las imaginábamos, que dicho sea de paso, ellos pusieron el futuro en el 2019 y estamos en el 25 y no habíamos ni llegado al 20% de lo que ellos decían ahí. Siempre hablaban de carros voladores, ¿tú te acuerdas? Y China es lo que está más cercano. Sí, las grandes ciudades de China posiblemente lo que están más cercanos a eso. Quizás. Que ahora siempre te salen cosas de máquinas caminando, que te salen por aquí, que caminan por allá. Y tenemos los drones ya, pero no los taxi drones de Blade Runner, que quizás se le fue la mano ahí al director pensando eso fue excelente. Que también se vio en el quinto elemento. Un siglo, tal vez. Claro, en el quinto elemento también se manejó la ciudad vertical, que tú ves los espacios, el taxi, el mototaxi ese, que como un dron venía, se movía, muy interesante. ¿Cómo se llamaba la película esa española? La del agujero, ¿no era? Sí, ese era El Hoyo. Algo así. El Hoyo, sí. Esa película. De diferentes niveles. Sí. Esa película, eso era tétrico. Y ahí también el espacio, las profundidades, los lugares, era como
como un edificio, como un mueble con gavetas, ¿no? Donde ahí dependía del nivel. Sí. Te tocaba lo peor, lo que caía. Oye, era una cosa espantosa. Uh-huh. Sin embargo, ahí, fíjate, en el espacio, el director apostó a un solo tipo de iluminación. Sí. Entonces, ahí, en la medida que tú ibas creando los niveles, no cambiaba el sentido de iluminación, que normalmente en la relación social y económica de la arquitectura hay una mayor calidad o menor calidad del espacio en cuanto a material, en cuanto a iluminación. Entonces, ahí no se notó. Pero sí eso que tú dices, esa sensación de que cada vez que voy descendiendo, me estoy acercando a lo peor. O sea, impresionante. Es decir, que nosotros estamos conversando esta tarde entre 3 arquitectos y a mí me gustaría saber qué piensan los directores de la arquitectura, o sea, escucharlos a ellos a partir de si la arquitectura es secundaria en sus preocupaciones o si es un elemento primario. Quizá el elemento fundamental para ellos los actores, la parte tecnológica, el tipo de cámara, el tipo de enfoque que tienen que lograr, el director de fotografía. Pero arquitectura, ¿en qué posición? Yo creo que eso define las sensibilidades entre un director y otro. Exacto. O sea, quizás algunos lo ven de una forma más soslayada, quizás otros lo ven como parte integral y que se preocupan por cada detalle. Pero yo creo que lo que José Enrique acaba de decir es un programa, es un podcast que deberían hacer. Que claro. ¿Cómo lo ven ellos? Trae un par de directores de estos. Nosotros somos cinéfilos, pero ellos pueden ser arquitectura cinéfilos. Exacto, sí. ¿Y cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es la cultura que tienen sobre el tema? Como para saber que andan buscando tal o cual cosa, porque es lo que... Por ejemplo, Iván Reynoso es un chico dominicano que se encarga de locaciones. O sea, él es de los que son, de los componentes de la producción, es el que dice, tal y tal locación y encontré esta para tal escena. Obviamente, él no es que elige, sino que coloca. Y entonces hace un scouting. Y decide y todas esas cosas. Eso es una pieza fundamental. Hay una película que no me acuerdo el nombre, que hace de 1 año, 2 años, que se filmó parte aquí, pero parte también en Estados Unidos, parte en Europa, que es uno de estos matadores que anda corriendo y se... Se filma en el Parque Colón. Sí, claro. A la atmósfera de Santo Domingo, ahí por primera vez yo sentí que se logró. Fíjate, y lo tienen en un plano difuminado, hasta cierto punto difuminado, pero tú reconoces Santo Domingo y la iluminación de la película cambia cuando está, por ejemplo, en San Francisco, o cambia cuando está, por ejemplo, en Bruselas o en Rumanía. O sea, tú sabes que tú llegaste como al Caribe, y entonces ahí Santo Domingo comienza a tener identidad dentro del cine. No una ciudad cualquiera, sino Santo Domingo. Reinaldo Bisonó, mi querido amigo y compañero de promoción de La Salle, que se ha dedicado a la industria del cine, me hizo una anécdota de cuando vino Miami Vice, que él le estaba asesorando en la búsqueda de las locaciones, y el director alquiló un helicóptero un día para sobrevolar Santo Domingo, porque él quería una escena en un barrio marginado, pero de eso de lo que tú y yo nunca hemos entrado ahí, ni nos vamos a atrever jamás en la vida a entrar. Y el director le dijo, es ahí que yo quiero hacer la filmación, desde el helicóptero se lo dijo, y él lo miró como, bueno, tiene que ponerme un dinerito en la mano, porque eso no es fácil. Y efectivamente llegó al barrio, habló con los jefes de cada esquina y le dijo, mira, hoy no hay negocio, toma tanto, déjenme este pelado aquí abierto que nosotros vamos a filmar, y nos cuidan también. Y así fue que se filmó esa escena en el barrio. Y hay también una parte importante del cine, y vamos a referirnos quizá al cine hecho en República Dominicana, la parte de la película como memoria histórica. No ya saliéndose de la película como tal, sino lo que representa la época en que se filmó. Por ejemplo, en El Padrino 2, si volvemos a eso, nosotros ahora ver el Parque Independencia en esa película, o la Cuesta de la Hostos, o el Hospital Padre Villini, o el Teatro Builuz. ¿Sabe cuál es mi escena favorita? Cuando están Michael y Simon Roth en el techo de del embajador, que se ve esa toma de la ciudad y solamente se ve verde. Y se ve la Feria de la Paz. Esos son los únicos edificios que se ven. La Feria de la Paz, pero después todo verde. Hasta el obelisco se ve. Porque eso es un referente de eso memoria. Es una memoria, porque ya. Y tú sabes que me sorprendió, por ejemplo, películas que son comerciales, que no vamos a entrar en detalle, pero lo toman uno. Filmó en el interior de la película, fue la casa donde hoy está el restaurante El Gallego,
Y ahí se ve esa casa cuando era residencia de Gascue, en la realidad no montada para la película, sala, comedor, habitaciones, etcétera. Hoy en día vamos al Gallego, es otra cosa, la casa está ahí, pero si tú quisieras ver cómo funcionó esa casa en la realidad, eso es un referente de memoria. O sea que el cine sirve, la arquitectura en el cine sirve también para la memoria de una época determinada. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, yo tuve la experiencia de visitar la casa de los Vicini, que está en la Máximo Gómez, con Independencia, la Vicini Cabral. Vicini Cabral. Una vez fuimos a visitar ahí a Juan, y él vivía en ese momento allá, y me impresionó. O sea, los muebles que tiene esa casa son los muebles de los años 50. Y él se dio cuenta, porque él se dio cuenta de cómo yo estaba mirando. Entonces él me dijo, ¿quieres que te enseñe? Y me enseñó, entonces me hizo el recorrido por toda la casa. Impresionante esa casa. Si quieren hacer una película de los años 40, 50, esa es la locación. Qué bien. Qué bien. Bueno, estamos yo creo que llegando ya a la hora de esta interesantísima y amena conversación, así que solamente me resta darle las gracias a usted en nombre de Angélica por estar aquí en este espacio, que siempre serán bienvenidos. Esto es de ustedes, así que a los espectadores del Poncho Morado, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.